llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico llegando a través de las ondas de la televisión, del Facebook, de lo que tú quieras, y hasta de la radio, de las redes sociales, para llegar a tu casa, a tu vida y a tu corazón. ¿Y padre? ¿En vivo? No. Y en todo sonido. No estamos en vivo, pues padre. Es mejor que tú des la mala noticia. Mejor que bueno, yo. ya la dimos. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Pero por mientras, aquí estamos la semana anterior pregrabando este programa nuevecito, fresquecito, para que ustedes puedan compartir cualquier noticia o inspiración que se llevan de este programa. Claro, siempre damos la bienvenida cuando vamos en vivo a las personas a que nos llamen. Aquí esta es su casa. Y de esa forma pues pueden compartir experiencias, dar anuncios de su comunidad, peticiones, hacemos oración intercesoria. Así que aprovechen, hermanas y hermanos, este vehículo para ser parte de la comunidad a este nivel. Sí, así es, padre. Y bueno, nomás para que lo apunten ahí, para que lo tengan para la próxima vez que estemos en el estudio. El número de teléfono es el 312-255-8408, 312-255-8408. De nuevo, este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos aquí en el estudio. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Bueno, pues continuamos con Renueva mi Iglesia. Todavía no se han terminado todas las sesiones de Renueva mi Iglesia. Estamos ya como que hacia el final, ¿no? En las procesos finales. Y uno de ellos es precisamente Envuelve a mi Iglesia de San Luis Gonzaga, que se ha sugerido a la luz del diálogo y del proceso y de los estudios que se han hecho, de que San Luis Gonzaga sea parte de la iglesia de Santa Elena. ¿Ves? Y lo interesante es que con el favor de Dios, el 1 de julio yo seré párroco de Santa Elena. Entonces, es como quien dice, ya conocen a su pastor y su pastor los conoce a ellos. Sí. Y conoce cuáles son sus necesidades y creo que es una bendición. Las otras dos parroquias que estarán con nosotros en esta nueva realidad va a ser Santo Rosario en la Western y San Marcos, la gran comunidad hermosísima de San Marcos. Y implica pues cambios, ajustes, todavía hay ciertas cositas que no se han definido y que por ende no podemos darle conclusión.
al proceso, pero poco a poco todo eso irá cayendo en su lugar. Y esto es un universo, Alejandro. Sí, sí, sí. Es un universo porque no es simplemente las misas. O sea, las misas cuando hay necesidad pues se cambian los horarios. Hay iglesias donde cambian el horario para el verano y es diferente. Así que el detalle no son tanto las misas, el detalle es el número de misas, ¿ok? El número de sacerdotes, que solamente somos dos oficialmente hasta el presente, pero envuelve las estructuras, los edificios, que si la rectoría, que si la escuela, que si el hall, el salón de reuniones, el templo mismo, envuelve el staff, o sea, las secretarias, los ingenieros de mantenimiento, envuelve el liderazgo, los voluntarios, los catequistas, los ujieres, las finanzas. Es una cosa que puede abrumar a cualquier persona. Y ya que no estamos hablando de una comunidad con otra comunidad, ya eso de por sí es un reto. Pero cuando estamos hablando de 4 comunidades, tú sabes, es de tenga y usted. Sí, Hay que tenerle respeto a todo esto. No miedo, no temor, porque el miedo no es de Dios. Y una de las cosas que yo reconocí cuando mis parroquias de Westchester, Illinois, se estaban unificando es que usted lo ha mencionado, se unifica el liderazgo, ¿verdad? Pero también el concilio pastoral y financiero. Exactamente. Entonces, es solamente uno para las 4 comunidades. Es una sola realidad. O sea que va a haber un consejo de finanzas con representación de las iglesias, un consejo parroquial pastoral con representación de todas las iglesias. Lo ideal es una sola liturgia. O sea que el mismo acto penitencial de Santa Elena sea el mismo de San Luis Gonzaga, porque son una realidad, son una nueva realidad. Los edificios no cambian nombre. Así que el templo como tal de San Luis Gonzaga seguirá llamándose San Luis Gonzaga. El templo, el edificio de Santa Elena, San Marcos, Santo Rosario, pero todo estará bajo una nueva realidad, un nuevo nombre, quizás de un nombre de santo, seguramente alguna advocación. Y eso es parte del proceso que hacemos con representantes. Otra vez, se crea un comité especial con representantes de las iglesias y se discuten todos esos asuntos. Y muy interesante todo eso. Y padre, y hemos hablado de que es un proceso de consulta, ¿verdad? Sí. Pero se ha condensado desde el inicio de esta iniciativa hace 3, 4 años. 4 años, sí. Y el detalle es que sí, es un proceso, pero que tiene diferentes niveles, porque tú no puedes consultar cifras. Me explico. Se recibió... Es un punto de referencia, exactamente, padre. Exactamente. Pero, digamos, no todo es de consulta, porque tú no vas a consultar estadísticas. O sea, las estadísticas es lo que es. Vinieron 100 personas a esta misa, punto. Eso no tiene vuelta de hoja, es más bien información. Lo que sí se debería consultar es la forma, la manera en que se va a llevar a cabo ciertos cambios. Tratar de hacer ver también por qué, ya que muchos parroquianos quizás no tengan una visión completa de lo que está pasando en mi parroquia. Hay parroquianos que no leen el boletín. Hay parroquianos que no, digamos, no prestan mucha atención a los reportes financieros de una vez al año. También, en defensa de ellos, el lenguaje que se habla es muy diferente al lenguaje que un parroquiano promedio puede hablar. Empezamos a hablar de evangelización y vitalidad y todo el mundo, oye, pero ¿y eso qué es? ¿Verdad? Así que también en defensa hay que incluir esa parte formativa e informativa que hay que darle al pueblo para que el pueblo pueda opinar. Una de las... parte de la iniciativa es identificar la vitalidad que existe ya en las diferentes comunidades. Correcto. Por ejemplo, una parroquia podría tener un buen pastoral para jóvenes. Exacto. Entonces, identificar esa iniciativa y compartirlos con el resto de la comunidad. Así se tiene
visualizado que se vaya desarrollando los diferentes ministerios. Esa es la idea. Ujú. Por ejemplo, si yo veo que en una de mis 4 parroquias, por decir, el ministerio étnico Ujú. polaco, ¿verdad? Está en Santa Elena. Pues ese ministerio, pues hay que tomar unas decisiones. O se desarrolla aún más, Ujú. o se hacen relaciones con otras iglesias que tengan ese ministerio. ¿Ves? Ujú. Ujú. Pero, por ejemplo, pastoral de jóvenes. Si hay un lugar que tenga una pastoral de jóvenes bien fuerte, y facilidades donde puedan, ¿verdad? Trabajar en esa pastoral, pues ahí se concentran. Entonces, todas las demás pueden ir ahí. Ujú. Digamos, una que tenga una renovación carismática bien fuerte. Bueno, pues entonces todas podrían ir a esa que está bien Ujú. fuerte para fortalecer aún más. Ujú. O una liturgia, ¿verdad? Pues que esa liturgia sea el ejemplo y el modelo para las demás. ¿Me explico? Ujú. Es una unificación Ujú. donde se reconocen los valores de cada comunidad y se le da énfasis. Ahora, ¿cuál es el valor principal? Porque aquí es donde nos equivocamos. Ujú. Muchas personas piensan que es cuestión de cerrar iglesias. No, Ujú. el objetivo es esta nueva evangelización que el Papa nos está llamando a hacer. Papa Francisco, hay que salir afuera. ¿En cuántas ocasiones no hemos tenido parroquias que 3/4 de los que asisten vienen conduciendo? Ujú. Porque no viven en el vecindario. Ujú. Vecindarios que han cambiado, Sí. ciertamente. Sí, sí, Entonces, ¿qué hacemos con la gente del vecindario? ¿Cómo los vamos a evangelizar? ¿Cómo los vamos a enamorar, pues, de Cristo? sí. Ujú. ¿Cómo los vamos a llegar a ellos? Ujú. Y después de este proceso de Renueva mi Iglesia, en términos de las estructuras, Ujú. qué iglesias se quedan abiertas, qué iglesias quedan cerradas, qué iglesias se convierten en lugares de culto, después de todo eso, que todas las cuentas se han ajustado, que estamos ya en línea para empezar a trabajar, ahí es que viene ese trabajo Ujú. de evangelizar esos vecindarios. Una de las cosas que va a impactar a todo mundo, padre, va a ser las misas y el horario de las misas. Correcto. Hay unos feligreses que se van a pelear Sí, con ustedes o el sí, me liderazgo. imagino que sí. Si toda la vida han ido a misa Sí. de 11:15 Sí, sí. y ahora le van a cambiar a las 10. A la misa de 10. Yeah. Y para algunas personas eso es algo muy difícil de manejar, ¿ves? Ujú. Pero yo digo, mira, no somos la misma iglesia de hace 100 años, no somos la misma iglesia de hace 1000 años, no somos la misma iglesia de hace 2000 años. O sea, lo que es seguro en esta vida es el cambio. Ujú. Y el que no cambia, el que no evoluciona, se estanca y te quedas en un pasado precioso. Ujú. Un pasado muy lindo, muy bonito, maravilloso, pero te quedaste en el pasado, te conviertes en un anacronismo, o sea que no estás al día. Entonces, nosotros como comunidad hispana tenemos que recordar que somos adaptables. Ujú. Nuestros padres, abuelos, ¿verdad? Y familiares vinieron de nuestros países, y se adaptaron aquí. Ujú. Entonces, ese sentido de adaptabilidad tiene que recrearse y tenemos que revisitar eso para poder evolucionar. Porque si no te adaptas, no creces y te quedas encerrado en ese caparazón. Ujú. Y usted ya tocó este tema, pero el nombramiento de la nueva realidad, ¿cuándo se va a llevar a cabo ese proceso? Bueno, los primeros 2 meses son para recopilar data, Ujú. el mes de julio y agosto. El mes ya para septiembre, octubre, noviembre, pues ya empezamos la implementación de ciertas cosas. Ujú. En algún momento dado, me imagino yo antes de septiembre, si el comité de los 5 representantes por cada iglesia considera, vamos a cambiar el nombre a la realidad, Ujú. pues se la cambiamos, Ujú. ¿ves? Y porque al darle un nombre nuevo, ahí es donde canónicamente podemos meternos y decir, se reconoce esta realidad nueva, esta parroquia, Ujú. como el nombre de Ujú. Juan Pablo II, por decir, o San Alberto Magno, por decir, o Beato Carlos Hernández. O sea, ahora, puede que el consenso diga, mira, no es importante. Ujú.
que se quede como Santa Elena y sigamos para adelante. Ujú, ujú. O sea, que sería San Eloysius en Santa Elena, Santo Rosario en Santa Elena, Ujú, ujú. San Marcos en Santa Elena. Pero todo depende de lo que la consulta, porque los consultantes conocen el humor y tienen la mano en el pulso de la asamblea. O sea, que van a poder saber leer más o menos qué sería lo más apropiado. Sí, sí, sí. No, para mí el ingrediente más importante es tener un liderazgo que tiene una visión Exacto. para esa comunidad. Pero como lo ha dicho usted, la primera cosa que hacer es analizar lo que tiene enfrente de usted, ¿verdad? Exactamente. Escuchar a la gente. Exacto. You Y hay que saber escuchar porque las personas se comunican de diferentes formas. Ujú, ujú. Y hay que hacerlo. Ujú. Tiene que ser parte, porque si no hay algún tipo de consulta o algún tipo de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Se convierte en un plan burocrático. Ujú, ujú, ujú. Y eso es horrible. Yeah. Eso es horrible, porque la burocracia en ciertas instancias, en muchas ocasiones, no es humana. Ujú, ¿Ves? ujú, La burocracia no le importan los sentimientos. ujú. La burocracia lo que le importa es que esto se dé. Si lo consulté contigo, aquí Sí. está. Si no lo consulté contigo, aquí está. Ujú. Y eso pues hace que la gente se sienta mal, se siente herida, se sienta no entendida, rechazada, humillada. Y no queremos eso, Ujú. no queremos eso. Yo sé que es bien difícil para una comunidad decir, bueno, hasta aquí nos trajo el río. Ujú. Esto era lo que Diosito quería para nosotros y vamos a cesar de ser esta realidad que conocemos ahora de aquí a un año. Ujú. Claro que es difícil, es terrible porque ahí te casaste, ahí Ujú. bautizaste a tus niños, ahí enterraste a tus padres, Ujú. ahí tu hijo hizo la primera comunión. O sea, hay memorias que son de naturaleza sacramental y emotivas, Ujú. ¿ah? Y van juntas de la mano. Entonces, el cancelar eso es un golpe tan fuerte que yo digo, lo que tenemos que hacer es, sí, entender que esta etapa se acaba, pero hay que celebrar lo que se hizo y lo que se va a hacer en la próxima etapa. Ujú. Ujú. Es llevarlos a ese nivel de que sí es una muerte a una realidad como la conocíamos. Así es. Pero tenemos que hacer la resurrección. Ujú. Ujú. Tenemos que continuar como comunidad, ya sea aquí, ya sea allá, sin ningún pleito. Pero es eso, continuar y evolucionar. Para las personas que nos están escuchando, estamos hablando de la iniciativa del cardenal Cupich, Renueva mi Iglesia. Ustedes pueden encontrar toda la información sobre esta iniciativa en nuestra página web de archchicago.org. También pueden ir directamente a la página que se llama renewmychurch.org. renewmychurch.org. Ahí pueden encontrar toda la información sobre la historia de esta iniciativa. Pueden ver todas las agrupaciones que se han hecho hasta la fecha y también algunos recursos, oraciones y todas las cosas que se han hecho para llegar a esta etapa. Padre, una cosa que se me ocurrió, alguien de su nueva parroquia o realidad debe de estar pensando de la página web para la parroquia y las redes sociales, porque eso es importantísimo hoy en día, particularmente para la gente joven y también personas como nosotros que necesitamos esa información así a la mano. Y, Claro. por ejemplo, si cambian los horarios de las misas Todo eso. o todos los sacramentos que se ofrecen, es necesario tener todo eso al día Claro. y en un lugar donde fácilmente la gente lo puede encontrar. Así es, así es. Ujú. Muy bien, padre. ¿Qué le parece si tomamos una breve pausa? Ujú. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas no están abiertas hoy mismo. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. De la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón.
llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a pasar a la lectura del Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada,
Crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Esta es la palabra del Señor. En primer lugar, vamos a repasar, a sobrever la primera lectura. Este es el domingo número 11, ¿verdad? Domingo número 11 del tiempo ordinario. El color es verde. Y regresamos al momento cotidiano, al momento ordinario, al momento de un domingo tras domingo, sin necesidad de una solemnidad particular, a menos que no sea la solemnidad del Santo Patrón. Pero bueno, en este domingo la primera lectura dice lo siguiente. Esto dice Dios, el Señor Dios. Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro y de su más alta rama cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. A mí me gustaría utilizar esa imagen para aquellas iglesias que están pasando por Renueva Mi Iglesia y que la posibilidad de cerrarla como tal es una posibilidad, ¿no? El cerrarla. Mira, a veces se toma un cedro alto, así como en la escritura, y se le toma una ramita, y esa ramita se siembra en otro lugar. Y esa ramita se convierte en un árbol magnífico, en un cedro saludable y hermoso. Así que por favor lleven a sus corazones esta imagen, particularmente las comunidades que saben que van a cerrar o que esa es una posibilidad. Quizás estén cortando en ese momento esa ramita, pero tú eres la ramita. Recuerda que la iglesia no son las cuatro paredes es el templo, ¿verdad? Tú eres la iglesia y donde quiera que tú estés, ahí está la iglesia, ahí está Cristo. Y si pasas por ese proceso de que te cortaron como ramita, te cerraron la iglesia, o sea, el templo, piensa en retoñar, piensa en crecer, piensa en ir a otro lugar y desde allí convertirte en un árbol frondoso, que seas majestuoso y que des gloria a tu Dios. El Salmo nos dice, qué bueno es darte gracias, Señor. Dar gracias a Dios en momentos de bonanza es fácil. Dar gracias a Dios en momentos de paz, en momentos de crecimiento, es bien fácil. Pero dar gracias a Dios en momentos de desafío es duro, es muy difícil porque a veces no vemos, ¿verdad? A veces tratamos de ver la mano de Dios en todos estos movimientos, que si me cierran la iglesia, que si me convirtieron en un lugar de adoración, y a veces es duro el ver la mano de Dios en todo esto. Pero es precisamente en momentos duros, cuando tú sientes que Dios te está poniendo una prueba, cuando tú sientes que Dios te está presentando algo muy, 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 muy duro, en que tienes que aún así, con lo poquito que tengas en tu corazón, dar gracias y decirle a papá Dios, inclusive por este reto, por este momento tan duro, tan difícil, tan amargo, gracias te doy, Señor, porque aquello que no me mata me hace más fuerte. Entonces, lleven ese salmo a su corazón. Dar gracias a Dios en todo momento. La segunda lectura dice, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. No podemos vivir nuestra vida nada más por lo que vemos. Es imposible porque todo cambia, todo viene y todo se va. Lo que tú y yo vemos ahora puede cambiar en un momento. Mira cómo nos cambió la vida esta epidemia. Nos cambió la vida. Entonces,
lo que vemos así, materialmente, no colocamos nuestra vida en ello. Tienes que caminar por la fe, por lo que te dice el corazón. Y que aunque lo que se vea de triste, fuerte, de rechazo, camina por tu fe, camina por tu corazón. Porque la verdadera sabiduría no reside en los ojos, reside en el corazón. Ahí es donde tú tomas decisiones que te pueden cambiar la vida. Entonces, caminamos por la fe y no por lo que vemos. El Evangelio comienza con una serie el concepto que le llamamos parábolas. ¿Y qué es una parábola? Una parábola es un cuento, un pequeño cuento sencillo que tiene una enseñanza. Y eso es como las fábulas en los cuentos de niños que tienen historias con animalitos, ¿no? Eso es una fábula. La parábola es un cuento pequeño, corto, con un tema, con una lección. Y Cristo sabía a quién le estaba hablando. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando en su mayoría, no a los letrados, necesariamente, no a los filósofos, no a los políticos, no a los eruditos, a los profesores, no. Estaba hablando a la gente sencilla, a las amas de casa, que seguramente no tenían mucha instrucción, si alguna, a los pescadores, a los agricultores, a los que cuidaban ovejas. ¿Ves? Gente, la sal de la tierra, gente sencilla, que estaban hambrientas por la palabra de Dios y por el conocimiento de Dios. Entonces, Cristo conocía a su asamblea. Uno de los elementos de un buen predicador u homilista es que él sepa a quién le está hablando. Sí, porque van a haber ciertas imágenes, mecanismos, analogías que te van a ayudar a ti a llegar al pueblo. Tú tienes que, para poder hablar con el pueblo y al pueblo y predicar, tú tienes que saber quién es tu pueblo, porque una palabra te puede cambiar toda la prédica y echarte a perder todo el sermón. Entonces, Cristo conocía a su asamblea, él conocía a su pueblo. Y desde esa perspectiva, ¿qué hace Cristo? Él utiliza imágenes que ellos se puedan familiarizar. Por ejemplo, comienza con decirnos, en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra y que pasan las noches y los días y sin que el otro sepa cómo la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto primero, los tallos, las hojas, etc. Y cuando ya están maduros, pues ahí viene el sembrador con la hoz, ¿no? La hoz, que es ese tipo de cuchillo así, ¿verdad? Semicircular y con un mango. Y con la hoz va cortando el trigo, porque está lista para la cosecha. El reino de Dios es relacional. Es una relación entre el sembrador, entre la semilla, entre el que cosecha. Es relacional. Es más, es relacional en términos es una relación con el sol y con la lluvia y con los nutrientes de la tierra. Es relacional, todo se relaciona para dar fruto. Y de ahí que la semilla, para ser fructífera, tiene que morir. Porque tiene que pudrirse, ¿no? Bajo el peso de la tierra, y al pudrirse se abre y ahí salen los frutos. Entonces, volvemos a lo mismo. Aquellas comunidades que están sufriendo ese dolor, ¿no? De que se están muriendo. Hay que morir para vivir. No se queden en la muerte, no se queden enterradas en la tierra, pudriéndose. No. Ábrete a lo próximo y crece como semilla en doquiera que Dios te ponga. Vemos que es un proceso, que no es de la noche a la mañana. Vemos que esa relación te lleva a ese fruto, a esa flor, a ser generosos.
Dios nos llama a ser generosos, tenemos que ser generosos, no podemos dejar de dar al prójimo, dejar de dar a Cristo, dejar de darnos los unos a los otros en el matrimonio, con los hijos. Hay que continuar dando para ser generosos y para de esa forma poder dar fruto, ¿no? Muy importante. Dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? Eso es el reino de Dios, ¿verdad? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza, que son bien chiquitas, las más pequeñas, y que se siembra y que de momento crece, y una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros quieren anidar a su sombra. Qué imagen tan linda, ¿no? Así deberíamos ser todos. Que nuestra semilla de mostaza, lo que nos dio Dios, Papá Dios, que eso crezca, que eso salga y que sea para el beneficio de los demás. Mira cómo el árbol de mostaza se convierte en sombra, se convierte en un lugar donde pueden anidar los pajaritos, se convierte en vida, da vida. Y de esa manera, hermanas y hermanos, es importante el sostener esa imagen de ese grano de mostaza, porque últimamente lo que queremos es dar vida. Eso es, dar vida. Eso es un aspecto que compartimos con nuestro Padre Creador en la Santísima Trinidad que habíamos hablado hace 2 semanas. Dar vida. Y damos vida de diferentes maneras. Damos vida, bueno, en el caso de los matrimonios, teniendo hijos. Damos vida cuando colaboramos por la justicia social, damos vida cuando ejercemos un ministerio, damos vida cuando vemos a un Cristo en los demás. Eso es dar vida, ese vaso de agua, ese abrigo que das, esa comida, el tiempo que le das a alguien para escucharlo y para dar un consejo. Estás dando vida cada vez que haces eso. Y a eso estamos llamados, a dar vida, a crecer, a dar frutos y a darnos a los demás. Y dice el Evangelio y termina, y con muchas otras parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Mira qué hermoso. De acuerdo con lo que ellos podían entender. Hermanas y hermanos, que podamos hacer lo mismo los unos con los otros y dar, y dar, y dar de acuerdo con lo que el prójimo puede entender. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales,
Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Gracias, Alejandro. A fin de cuentas, hermanas y hermanos, Dios nos llama a que seamos generosos, a que nos demos aún más, a que seamos vida para otros, quizás en medio del dolor. Yo siempre digo, ama y haz lo que tengas que hacer, pero basado en el amor, porque el amor, el verdadero amor, el que viene de Dios, no se equivoca. Así que ama y haz lo que tengas que hacer. Y si alguien te pregunta, ¿hasta cuándo voy a amar? ¿No? ¿Hasta cuándo voy a amar? Hasta que duela y más allá. Porque eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Él amó hasta el dolor de ver a su único hijo en una cruz. Hasta ese nivel, Él nos amó. Así que tenemos que dar y ser abundantes, ¿no? Desde la sencillez, desde la pequeñez, desde la humildad de lo que somos. El entender que todo gesto, por más pequeño que sea, se convierte en una cosa majestuosa ante los ojos de Dios, que tienes el potencial de poder hacer tanto bien y tantas bendiciones, ¿no? Así que no te rindas en hacer el bien, no te rindas, nunca te rindas. Es necesario que veamos que eso es una vocación, ese es un llamado nuestro, el constantemente hacer el bien. Y de ahí que el reino, ¿verdad?, de Dios se fortalece en la medida en que nosotros nos fortalezcamos con la oración, con la Eucaristía, con nuestras devociones, con el amor a Dios y al prójimo. Así es como se va creando ese reino aquí en la tierra, porque ese es el propósito, de crear un reino aquí en la tierra para que cuando nos toque ir al reino podamos movernos de esta realidad a una realidad mayor, más hermosa, eterna. Luego, entonces, hermanas y hermanos, no te rindas y no te canses de amar. Y ama y haz lo que tengas que hacer. Recuerda que Dios llevó a cabo la cosecha en el camino y término correcto. Él llevó a cabo la cosecha en Cristo. En Cristo. ¿Ah?
en la muerte de Cristo. Cristo fue la semilla que murió para darnos resurrección, para darnos un fruto nuevo, una manera nueva de vivir. Así que sería bueno, nuevamente, que veamos esto no como una muerte permanente, sino como un sacrificio para movernos al próximo paso. Y no simplemente esto se aplica, estábamos Alejandro y yo hablando, de que no simplemente se aplica a las comunidades que vayan a cerrar, porque también se aplica a aquellas que se van a mantener abiertas y que las cosas van a cambiar, porque quizás le cambien el horario de misa a la que se mantuvo abierta. Y quizás van a ser misas bilingües, no en español o en inglés solamente. Y quizás hoy, pues este domingo te sentaste y al lado tuyo estaba Mrs. Smith. Y pasaron 2 domingos que empezaron a llegar gente nueva. Y ahí estás sentada con María Conchita Alonso, ¿verdad? Con el St. Thomas Tran. Es así. Es así. La que se queda abierta también tiene una pequeña muerte en términos de la configuración. Va a ser diferente. Va a ser diferente. Ya no es como lo de siempre. Entonces, el detalle es que ya sea que se va a cerrar la comunidad o ya sea que te vas a quedar abierta pero te van a hacer varios cambios, que veas estas lecturas de este domingo como revelatorias y que veas el futuro, que no te quedes en el presente de la muerte, sino que contemples y camines hacia el futuro de la resurrección. Y recuerda, hermana y hermano, el templo es el edificio. Tú eres la iglesia. Y donde tú vayas, ahí va a estar la iglesia. Y que Dios Todopoderoso nos conceda lo necesario para poder ejercer estos movimientos, para darle gloria y para nuestra salvación. Amén. Muchísimas gracias, Padre. De nuevo, este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos aquí en el estudio. Sí, es una muerte de alguna manera, como usted ha dicho, Padre, pero también es una... somos todos un grano de mostaza. Así es. ¿Verdad? Y hay todo posibilidad de combinar estas culturas parroquiales. Claro. Para formar una cosa increíble, ¿verdad? Yes. Mira, sí, ahora mismo, cuando me dijeron que iba a ir a Santa Elena, yo dije, Virgen Santísima, yo no sé polaco. Entonces tuve que buscar y que me enseñaran, tú sabes, expresiones. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję. Fesuego, aleluya. O sea, okay. Buscando pues yo tengo que entrar con algo, o sea, sí. que es como un reto. Ajá. Para mí, pero es emocionante. Sí. Es un reto emocionante porque te empuja a hacer cosas por otros, ¿no? Y a tratar de meterte y de entender esa situación y de ser uno en esa situación. Así que tiene ese momento, ese sabor de que sí, un poco de miedo, esto es muy complejo. Y no sé si te comenté lo de la Virgen de Monserrate, una litografía que me hicieron, que me dieron de la Virgen de Monserrate, una aparición. Parece que sí me había dicho antes de un programa. Yo en mi oración le decía a Papá Dios, sí, así como 2 o 3 semanas, en mi oración yo le decía a Papá Dios, óyeme, pero esto es grande, Papá Dios. Esto es grande, o sea, ¿tú estás seguro? Y me hicieron llegar una litografía del gran pintor y litografista puertorriqueño Lorenzo Omar. Y tiene la Virgen de Monserrate así sentada, con el orbe, el niño también sentado con su coronita y su orbe. Y tiene el milagro que amarra a la Virgen de Monserrate con el pueblo de Hormigueros. Y resulta que, dice la leyenda, que un jibarito puertorriqueño estaba en la finca y vino a embestirlo un toro. Un toro grande vino a embestirlo. Y que él dice, Virgen de Monserrate, protégeme. Y que el toro se detuvo y bajó cabeza. La testa tocó el piso. Entonces, yo cuando me regalaron eso, yo dije, pues aquí está. ¿Qué me está diciendo la madre? No tengas miedo. No tengas miedo. Tranquilo. ¿Ves? Entonces, esos son expresiones y manifestaciones que vienen de lo alto. Son cariños de Dios y cariños de la Virgen. Y lo mismo yo digo a toda parroquia. O sea, no tengamos miedo. Vamos a hacerlo.
Que si lo vamos a hacer prudentemente, sí. Que si lo vamos a hacer poco a poco y bien hecho, sí. Pero hagámoslo. Sí. No, y padre, usted tiene mucha experiencia ya de ir de una parroquia a otra para poder entender las culturas, Así ¿verdad? es. Y entender cómo trabajar con la gente en términos de equipo. Entonces, esto es algo un poco diferente, ¿verdad? Ujú, Porque así no es. nomás es una comunidad, una entidad, sino que varias Hay entidades varias, que se claro. van a tener que unificar. Pero creo que con su experiencia va a tener mucho éxito, especialmente, particularmente por lo que acaba de decir, que usted viene armado con la palabra de Dios. Así es. ¿Verdad? Así es. La palabra de Dios revestido con la bendición de la Virgen y con la Eucaristía. Y vamos. Y con eso se puede lograr tanto. Si tan solamente confiáramos un poco más. ¿Ves? Porque a veces caemos en el error de confiar en nuestros propios talentos. ¿Ves? Y claro que todo el mundo tiene talentos, y tiene virtudes, y tiene destrezas. Pero por encima de tu talento está el amor de Dios. Y está el apoyo de Dios. Y la bendición de Mamita María. Y la bendición y la oración del pueblo. O sea, pueblo de Dios, oren por sus sacerdotes, especialmente aquellos que están haciendo todos esos cambios, Sí. para que el Espíritu Santo los ilumine y los pueda llevar a ustedes y a todos nosotros al cielo. Y es buen punto, padre. Digo, los sacerdotes no están, no han sido, esto no ha sido parte de su formación, No, ¿verdad? no. A mí nadie me dijo en el seminario que iba a estar juntando parroquias. Ah, no. Nadie. No me mintieron, pero no me lo dijeron. Ajá. Sí, eso es interesante. Digo, y para las personas que creen que se van a escapar, Ah, no se van a escapar. No. Particularmente, y de nuevo quiero reenfatizar que estamos hablando de las parroquias de la Arquidiócesis de Chicago. Y quizás en el futuro otras diócesis van a ir, tener su propia iniciativa de... Bueno, y también pienso que esto se está dando en varias diócesis. No exactamente el mismo programa piloto, pero su variante. Sí. Porque tú a cada rato, que si Filadelfia cerró tantas, que si Washington, que si esto, que si lo otro. Y vamos a ser realistas. Mira, estamos pasando por una crisis. Sencillo. O sea, ¿para qué mentir? ¿Y para qué tapar el cielo con la mano? Estamos pasando por una crisis de fe. De fe, de creer en Dios, de creer en la iglesia. Eso está. Pero debemos de tomar esta crisis como una oportunidad. Vamos a tomar esto que es tan duro para nosotros los católicos o cristianos en general, ¿verdad? Porque también las iglesias protestantes están sufriendo el hecho de que menos y menos personas están yendo. Sí. Tú sabes. Vamos a tomar esta crisis como una oportunidad. Como una oportunidad de insistir. Si la gente no viene a la iglesia, la iglesia tiene que ir al pueblo. Es así. Fácil. Así. Y es ir al pueblo, ir al vecindario, compartir. Párate en una esquina con rosaritos. Párate en una esquina dando volantes, dando libritos de oración. Habla de Cristo, o sea, habla de la Virgen, habla de tu experiencia, de tu amor a Dios. ¿Ves? Es muy, muy, muy importante. Entonces, si no vienen acá, nosotros tenemos que ir allá. Y eso implica que se necesita un equipo. Claro. Bien formado, un equipo que un párroco puede tener confianza en ellos, ¿verdad? Yo, cuando usted estaba hablando de ir hacia donde están las personas, me recuerdo en años pasados, quizás no el año pasado, pero el antepasado, Santa Inés de Bohemia ofrece misas de cuadra. Durante el verano. Claro. So, cada semana se van de una cuadra a otra. Ciertamente. Cierran las calles Sí. y en mero medio de la calle ofrecen misa. Sí. Y digamos vecindarios donde eso no se puede hacer porque también eso depende del vecindario. Sí. Hay vecindarios que no les gusta que hagan ni siquiera fiestas de cuadra ni nada de eso. Tienes razón. Pero si tienes una casa que tiene un patio, vamos a reunirnos ahí, en el patio de ese individuo y que se oiga.
¿ves? Exacto. Y que se oiga y una buena misa. Sí, ¿Ves? sí. Nosotros la solíamos hacer cuando estábamos en Providencia de Dios. Ujú. Y yo logré hacer también los primeros 4 o 5 años estando aquí en San Luis Gonzaga. Ujú. El año pasado fue que no la pudimos hacer. Sí, usted celebraron las misas de patio. ¿Ya? Ujú, yo me Misa acuerdo. de patio. Pues sí, ¿verdad? Es En lo el mismo. patio, En el patio, bueno, es lo no de mismo. cuadra. Pero es una misa. Es una misa, es Es una una Eucaristía. Pero el punto es que hay que hay que salir. Ujú. Ese es el momento de salir. Eso, ese mero, eso mero. You know. Sí, pero de nuevo, muchas oraciones para ustedes como sacerdotes, porque esto es un reto para todos, pero grande. particularmente para la persona que está encargada Ujú. de todo este movimiento que obviamente va a tener implicaciones por mucho tiempo, ¿verdad? Porque obviamente se van a hacer los cambios al principio de julio, Ujú. ¿verdad? Pero digo, para cuando ya se quede en un modelo donde todo el mundo se sienta cómodo, Ujú. eso va a tardar tiempo. Oh, sí, ciertamente va a tardar tiempo, pero y además no estamos hablando de que cambie mañana. Exacto. O sea, los Ujú. primeros 2 meses es recoger data, recoger información, organizarnos y ya pues van las propuestas y después de las propuestas entonces la implementación. Ujú, ujú. Así Muy que bien. tenemos un anuncio Sí, sí, sí. concerniente se está organizando, ¿verdad? El significado de la importancia de la Virgen María en la historia, vida e identidad de la comunidad hispana. Son una serie de sesiones que van a ser los miércoles de 7 a 8, ¿verdad? Por medio del programa Microsoft Teams, el programa Teams. Así que hay varios temas, María en la Biblia, María en la religiosidad popular y el arte mariano a lo largo de la historia. Así que si quieren saber más de esto, ¿a dónde deben de ir, Alejandro? Para más información se pueden comunicar con Nelly Lorenzo al 847-837-4557. De nuevo, 847-837-4557 o con el señor Daniel Ramírez, 847-837-4559. Ahí los pueden encontrar para más información. Así es. Así que de lo bueno me parece que Se da poco, sí, nos faltan unos 30 minutos. También 30 segundos. Sirve para anunciar el nuevo ejemplar de Chicago Católico, Muy bien. el ejemplar de junio, que ya está montado en nuestro sitio web catolicoperiódico.com. Ahí pueden encontrar las reseñas de los 9 sacerdotes que se ordenaron alegría. mayo pasado. También algunas otras historias muy importantes sobre Padres Ángeles, un ministerio de Santa Inés de Bohemia, muy importante, combatiendo la violencia en nuestras comunidades hispanas. Qué bien, así que ya lo saben, hermanas y hermanos, este domingo, ¿verdad? Vayan a la misa, si pueden en persona, si no a nivel virtual, y mantengámonos siempre unidos en oración. Y en el futuro, cuando estemos en vivo, llamen. Así que, Así es. por lo pronto, les decimos Chao. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo, aquí
llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad.